Para comprender qué significa un yugo desigual, debemos entender qué es un yugo. Pues un yugo es un instrumento comúnmente de madera que es puesto a uno o a dos bueyes y tiene forma de barra con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello, pero también lo unen a dos mulas o a dos camellos. Este artefacto comúnmente lo atan al arado para labrar la tierra para que estas bestias tiren de ella. El yugo no debe ser puesto en otra bestia de menor tamaño o menor fuerza, pues esto haría que entorpezcan o anden en círculos y no progresaran en el trabajo. Es así que el yugo tiene que ser usado por una o dos bestias de la misma condición física, no importa la raza. Lo que importa para portar ese yugo es que sean de las mismas características. La Biblia utiliza como metáfora el yugo para dar a entender en qué tipo de esclavitud o sometimiento vivimos o queremos vivir. Remarco que cuando la Biblia habla de yugo, se refiere a un sometimiento, a una atadura o a una esclavitud. Entendiendo esto, hay que aclarar que hay muchos tipos de yugos. En toda la Biblia hace referencia a ello, como el yugo de la ley, el yugo político, yugo social, yugo del pecado, yugo matrimonial y el yugo de Jesucristo. Todos tenemos un yugo, aún hasta aquel que piensa que no lo tiene. Sin embargo, también hay un yugo de hierro, que es el símbolo del castigo de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías, cuando Dios ordenó al profeta Jeremías que se haga varios yugos para que sean enviados a diferentes reyes y dar con ellos una profecía. Y así lo hizo. Sin embargo, cuando el profeta Jeremías fue al rey de Judá, puesto un yugo sobre él, salió uno de los profetas del rey llamado Ananías, y frente al rey y todo el pueblo rechazó las palabras de Jeremías, asegurando que era todo lo contrario lo que sucedería. Y es así que en un arrebato Ananías quitó el yugo que tenía puesto el profeta Jeremías y enfrente de todos lo rompió, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este hecho le costó a Ananías la ira de Dios contra él por tomarse la palabra de Dios para mentirle al pueblo. Y Dios envió a Jeremías para que hable a Ananías. Ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tomarse el nombre de Dios y engañar al pueblo terminó costándole la vida a Ananías en manos de Dios, y cambió Dios los yugos de madera por yugos de hierro para todas aquellas naciones. Entendiendo ahora qué son los yugos y por qué todos los portamos, comprendemos por qué es indispensable que reconozcamos qué tipo de yugo tenemos sobre nosotros. Por ello, un cristiano también portamos un yugo, pero es distinto a los que soportan otras personas. El cristiano lo porta con orgullo, pues es un yugo que lo llevó Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Comprendemos de a poco qué es un yugo y para qué sirve. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo habla de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se refiere a la comunión con un incrédulo, no tan solo en el aspecto matrimonial, sino en todos los ámbitos en el que un cristiano podría poner tropiezo a otros,
con las acciones, tanto laborales, si se le propone hacer un trabajo ilícito o que atente contra la integridad de otra persona o la fe en Cristo, como poner un negocio de algún prostíbulo o alguna discoteca u otra actividad que un cristiano no debe involucrarse, ya que al contaminarse con esas actividades puede perder credibilidad con su testimonio que un cristiano debería mantener frente a otras personas, ya que recuerden que nosotros somos discípulos de Cristo y debemos comportarnos como el Maestro lo hizo. Y si leemos la enseñanza completa, podemos ver que en los versículos anteriores nos dice Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es así que un cristiano podría tener mala fama y ser deshonrado por las calumnias y las mentiras que los enemigos vierten y decir que somos unos engañadores. Pero nunca un cristiano debe dar motivos veraces de deshonra por andar haciendo lo malo con los incrédulos. Por ello Dios nos prohíbe y nos advierte en los versículos posteriores que no andemos en yugo desigual. Sin embargo, para este video, solo me centraré en aconsejar a lo concerniente a una relación de pareja con fines matrimoniales, ya que el pasaje también es aplicable a ese tema, puesto que una relación cristiana incrédulo no debería unirse de por vida a un yugo espiritual, ya que el mundo busca una pareja ideal en base a unos parámetros terrenales. Pero Dios también tiene su perfil y es muy diferente, pues Dios no busca personas adineradas. Su mirada no está puesta en el cargo ni el rango social que portan, ni que sean atractivas. No importa para Él la raza, ni nada de lo que los seres humanos vemos. Lo que a Dios le interesa es que sean personas que guarden su palabra. Es necesario que sus hijos tengan una pareja con la misma fuerza, pues la novia de Jesucristo tiene sus mismas características espirituales y porta con orgullo su yugo. Es así, cuando alguien pone un yugo a dos animales de diferente especie, pues sabemos que el trabajo será infructuoso, pues al ser de diferentes especies, la labor que tienen que hacer en el campo no se hará, pues estarán estancados, ya que al no ser de las mismas condiciones, ya sea en tamaño, andarán en círculos, o uno intentará hacer más el trabajo que el otro, o el otro solo servirá de un constante tropiezo, y eso es espiritualmente lo que ocurre. Es como si pusiéramos el yugo a un buey junto a un lobo o un chacal. El lobo o el chacal no harán su trabajo, y se terminará comiendo al buey. Morirá de a poco y sin darse cuenta, y el trabajo de arar la tierra no se efectuará, o sea, el ministerio que un cristiano debió hacer en la tierra del Señor no se hará, porque su vida espiritual ha muerto. Si un cristiano se hace de una persona de diferentes características, ya sea de diferente denominación, otra religión o creencia, las consecuencias serían desastrosas, pues terminará enfriando su vida espiritual, pues para no tener problemas con su pareja, no se hablará de algunos temas, no se hará el trabajo que se debió hacer, no ararán la tierra que Dios tiene preparada, solo se callará para no enfadar a su pareja, no predicará, dejará de orar, dejará de ayunar, dejará de congregarse, en fin, morirá poco a poco espiritualmente al alejarse de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien elegimos para que porte el yugo de Cristo con nosotros. Sigamos leyendo 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Se comprende que hay un contraste en características y visión de vida, ya que el cristiano tiene como su prioridad Cristo y trabajar para Él, y la otra persona su prioridad será las cosas de este mundo. Y sabemos que nosotros no pertenecemos a este mundo, y eso Jesucristo nos lo dijo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es así
El mundo, al no tener a Cristo, al no haber muerto al pecado, su condición es muy distante a Dios. Sus caminos no son los mismos. El ser humano tiene diferentes metas que terminan en este mundo. Su condición y sus deseos hacen que las cosas de Dios sean contrarias, ya que sus deseos y anhelos están en este mundo y terminarán enfriando a su pareja cristiana y alejándola de Dios. Atentos, tampoco ser de la misma religión o congregación no te garantiza que sean iguales espiritualmente. Te darás cuenta que aunque se crea en Cristo, siempre habrá personas que tengan una visión de cómo se debe seguirlo, ya que hay muchas diferencias en convicciones, en creencias o madurez espiritual, o simplemente, por decirlo más claro, no viven en santidad como Dios manda, sino que viven como a ellos les parecen. Por eso, estar dentro de una congregación o llevar muchos años no significa que sean cristianos, ni que vivan en el Espíritu y en santidad. Solo muestran que están allí por tradición, por costumbre o por compromiso. Pues hay muchas personas que están dentro de una congregación, pero sus corazones se encuentran fuera, en los deseos de este mundo. Viven para él, no han dejado de servir al mundo y sus deseos, ya que lo que hace el mundo ellos también lo hacen. No hay una evidencia que Cristo vive en él. ¿Cómo te puede ayudar espiritualmente una persona que lleva viviendo en la carne y que no ha muerto para el mundo? Sigamos leyendo lo que Dios nos muestra en 2 Corintios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí Dios nos da una dura observación. Somos el templo de Dios. Él habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, obviamente somos su templo. ¿Cómo podemos entregar nuestro templo a los ídolos? En los siguientes versículos, Dios nos da el mandato y advertencia que le dio al pueblo de Israel. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. En estos últimos versículos nos habla que somos puros, somos templo, y no debemos entregar nuestro cuerpo a la impureza. Nos da una exhortación como en el Antiguo Testamento, cuando Dios, por mandato y advertencia al pueblo de Israel, pidió que no se junten con personas de otras naciones, ya que muchas de esas naciones tenían sus costumbres diferentes, dioses distintos, una manera de pensar y vivir ajena a lo que Dios deseaba para su pueblo. ¿Entiendes la relación con la que Dios nos pide y lo que le pidió al pueblo de Israel? Dios tenía un yugo sobre su pueblo, pero Israel constantemente quebrantaba ese yugo para irse en pos de dioses y costumbres de otras naciones, y el castigo era inevitable. Así lo dice la Escritura. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de Israel, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pueden leer todo el capítulo y verán que es la misma advertencia en el Nuevo Testamento. Al pueblo de Israel se le dio un mandato de no juntarse con gente de otras naciones, las cuales tenían sus costumbres, sus dioses, pero ellos se apartaron de ese mandato y rompieron el yugo de Dios y se juntaron y adoptaron sus costumbres y dioses.
Aunque parezca dura y difícil de entender, Dios tiene su yugo y Él no acepta que su pueblo, como dice Pablo, toquen lo inmundo, ya que es un pueblo escogido y apartado del mundo. Son templo del Dios Altísimo, el cual no tiene concordia con Belial y con los incrédulos, y que no mantiene comunión con las injusticias ni las tinieblas. Hay muchos ejemplos de esa advertencia. Muchos reyes de Israel, como Salomón, que se dejó seducir y arrastrar por la atracción de mujeres de otras naciones, las cuales tenían otros dioses, otras costumbres. Y esa sabiduría que tenía Salomón, esa fidelidad y amor que profesaba a Dios, se fue perdiendo de tal manera que ello le llevó a apartarse del Dios de su padre David. Veamos lo que dice la Escritura. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Por tanto, no debemos menospreciar la advertencia que Dios nos hace. Recuerda que Dios no nos prohíbe porque sea malo, sino porque sabe los peligros espirituales que estamos expuestos. Esa misma advertencia se lo dio a Adán y a Eva. Sin embargo, ellos decidieron tomar su propia elección. Finalmente cometieron ese error que causó daño colateral a todos. La desobediencia hace que la advertencia sea menospreciada. Recuerda, Dios no es un niño que nació ayer y que no sepa del peligro que hay. Al contrario, Él sabe, y por eso nos advierte como Padre que no nos juntemos con yugo desigual. El pueblo de Israel sufrió mucho por irse en pos de sus yugos desiguales. Sufrió esclavitud por dejarse guiar por lo que deseaba y dejaron a un lado los mandatos de Dios. No pienses que puedes cambiar a tu pareja. No se arriesguen a pasar por alto la palabra de no estar en yugo desigual, porque terminarán enfriándose sin darse cuenta y finalmente morir espiritualmente, dejando a un lado a Dios e irse según los deseos del mundo. Pero es tu vida. Eres libre de vivir como bien te parezca y elegir a quién seguir y servir. Pero recuerda, Dios te ama y por eso te advierte. Cuando decidas tomar el camino contrario que Dios te mandó, no culpes a Dios de tu decisión.